nos visita el doctor Robert Núñez. Ya habíamos hablado de esto antes para hablar de una situación que muchos dicen es un mito, es un tabú, te puede hacer mal, no te puede hacer mal. Ya vamos a entrar en el tema, Kiara. Sí. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes a la querida audiencia, también a usted y a todo el equipo acá que está full siempre las tardes. Bueno, estábamos leyendo una información en estos días de una persona que había fallecido porque supuestamente atajó el estornudo. ¿Es tan grave eso? Porque siempre se escucha, no haya que atajar porque eso puede hacer que alguna vena explote. Un montón de cosas se dice en torno a eso. Pero ¿cuál es la realidad de eso? Bueno, y justamente tu pregunta la vez pasada estuve también viendo publicaciones científicas en las cuales estaban comparando que un aparentemente simple achis, ¿verdad? Un ruido del estornudo es un proceso muy complejo. El cerebro es el que ordena a que nuestro cuerpo expulse, ya sea polen, gérmenes u otros que causan irritación a nivel de nariz o vía respiratoria, y se produce una contracción del diafragma, que es la parte inferior del músculo inferior de la caja torácica, de los músculos intercostales, y presionan todo para que salga afuera. Es una presión demasiado grande que si nosotros tapamos, pongámosle un número, 150 kilómetros por hora aparentemente es la velocidad con que sale ese aire, ¿verdad? Y si nosotros tapamos generalmente en la nariz, puede ser 20 veces más potente que si dejamos salir, ¿verdad? Esa es la explicación científica. Entonces, ¿qué conlleva ello? Si nosotros tapamos eso, esa presión va a ir a otros lados y ahí es lo que podría producir. Es raro, pero puede producir lesiones que ya se han visto anteriormente. Tenemos unas plaquitas, doctor, para ver un poquito por qué se produce, ¿verdad?, el estornudo que queremos compartir también con la teleaudiencia. Sí. Me avisan, dice, virus como el resfriado común o la gripe. Producen los estornudos. Producen los estornudos. Claro. Alergia al polen, moho y caspa. Producen una irritación, entonces el cuerpo trata de estornudar y el primer evento, y la tos también es otro evento de tratar de eliminar. Siguiente dice, desencadenantes como contaminación del aire, aire seco, alimentos picantes y polvos. Bien, también. Y justamente en ese sentido tenemos que convenir que es un reflejo del organismo. Nosotros no podemos manejar eso, no podemos decirle al cuerpo no nos estornude. Entonces nosotros luchamos contra un reflejo natural que tiene como intención eliminar eso de las vías respiratorias. Y el riesgo realmente es bastante grave, puede llegar a ser si es que eventualmente no dejamos que salga ese estornudo, ese aire del estornudo. Lo importante es expulsar, liberar. Muchos no atajamos a veces, claro, de acuerdo al lugar donde está. Y muchas veces por una cuestión de, cuando estamos estornudando muchas veces seguido, ¿verdad? A veces, y lo ideal siempre, como decíamos siempre, tener un pañuelo, taparnos, o si no con la flexura del anterior del codo, justamente, para tratar de dejar que salga el estornudo. Y realmente puede causar cierto tipo de lesiones leves, muchas veces como afectación en los oídos, porque va hacia ahí. Y como que te tapa todo. Puede, en caso grave, rotura de tímpano, puede causar algunos sangraditos como las venitas del ojo, por ejemplo, o las venitas de la nariz muchas veces también. En casos más graves estamos hablando de rotura de embolias. Las embolias son roturas de partes, roturas del vaso sanguíneo que revientan por la presión, casos raros. Y en ese caso raro que había mencionado, una lesión, ¿verdad?, a nivel de vías respiratorias que hace que rompa y muchas veces tiene una fuga de aire en el tejido subcutáneo muchas veces, o lesiones más graves inclusive. Son personas que tienen ya de alguna manera esa predisposición para este tipo de situaciones. Y yo creo que tienen predisposición en el tema de las roturas, el sangrado a nivel cerebral. Uno ya tiene una predisposición y una presión como esa la que hace que rompa ese vaso sanguíneo. Ahora, circunstancialmente, de acuerdo a esa presión, probablemente pudo haber hecho esa rotura en vías respiratorias, ¿verdad? Que se dio el caso que justamente me habías comentado, que hay casos raros, pero hay. ¿Y puede haber casos, doctor, de que te lleve a la muerte esto? O sea, puede llegar hasta ese punto de gravedad. La literatura habla de un caso, de tanta presión que cae una persona después de eso porque se desvanece, o el vértigo que produce la afectación y un traumatismo, y habla de eso la literatura.
No es para alarmarle a la gente, pero es para recomendarle que en vez de atajarse mucho, trate de pedir permiso y estornudar, ¿verdad? Por un reflejo que no podemos atajar. Dependiendo del lugar donde uno se encuentra, está en un ambiente donde hay mucha gente, uno trata de atajar, pero es por alguna razón también que reacciona el organismo para tratar de sacar. Así mismo, y por eso es recomendable un pañuelito desechable, un pañuelito cualquiera, taparnos bien y hacer que estornudemos sin el menor ruido posible, ¿verdad? Es difícil, pero eso es lo que recomienda la ciencia sobre este aspecto. Y los adultos generalmente hacemos más esto porque los chicos no se van a... Los chicos no, claro, porque justamente es un reflejo que ellos hacen como para expulsar un cuerpo extraño, que estábamos viendo en la placa justamente. Sí, es muy poco... Y ahí está el mecanismo, prácticamente se capta vía cuerpos extraños, eso va al cerebro, el cerebro envía una reacción al tejido, a lo que es el conjunto de la caja torácica para que expulse. Y la presión que hay es altísima, como le dije, son muchos kilómetros por hora la velocidad que sale ese aire para tratar de expulsar todo de una vez. Por eso muchas veces se repite y se repite. Hay una pregunta de los televidentes, doctor. Dice, buenas tardes, mi nena estornuda mucho, ¿qué hago? Y el otro... tiene adenoides, a veces se le tranca la nariz, dice. Bueno, y el caso del estornudo, dejarle que estornude, pero probablemente sea un caso relacionado con una alergia ya. Siempre tenemos que ver la posibilidad de la consulta para ver el tema de las alergias. Por otro lado, el tema de adenoides son, vamos a decirle, como un pedazo de una protuberancia. De adenoides tenemos todo, ¿verdad? La hipertrofia es el crecimiento que impide la salida normal del aire. Y generalmente vemos en chicos que roncan a la noche, duerman con la boca abierta para tratar de meter más aire, a veces porque le impide. Y tiene una característica con el tiempo, ¿verdad? De tanto roncar y dormir con la boca abierta que le produce inclusive una deformidad en la cara, ¿verdad? ¿Y eso se puede operar? Claro, se opera según el criterio ya pediátrico y del otorrino. Generalmente se hacen una cirugía de sacar adenoides y sacar amígdalas, porque las amígdalas en cierto tiempo también, con muchas infecciones recurrentes, pueden causar ciertas secuelas en el organismo también. Espectacular. Hoy, por lo menos, desmitificamos algo que ya venía... Claro, y que vos tocaste justamente... No, porque siempre es bueno aclarar un poco, doctor. Y investigué toda la semana para darte esa respuesta. Más claro imposible, Muchas gracias. Más claro imposible, más didáctico imposible. Así que, Robert, siempre es un gusto tenerte acá en Tarde Noticias con nosotros. Gracias a todos y aprovechar también a la gente... que felicitarle por esta Navidad. Claro, y la próxima semana. Por favor, tratar de no explotar tantos petardos, más luz y menos ruido, por favor, que hay nuestras mascotas y nuestros chicos que tienen problemas con los ruidos, sufren mucho atrás de eso. Ya no hay cederse. Y sí, la comida, la bebida y la velocidad son jodidos cuando nos excedemos realmente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nosotros tenemos más noticias.